Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estéis viendo o oyendo cuando nos queréis ver hoy. Hoy es 16 de febrero y el próximo domingo no vamos a tener reunión porque estaremos acabando de explorar las costas pacíficas de Costa Rica. A ver si nos encontramos por ahí un dinosaurio o algo por ahí. Se daban ahí, ¿no? Pues eso. Y bueno, o encontrar un huevo para allí del Jurásico o algo. Bueno, pues vamos a empezar hoy y el encargado de poner el juego en marcha va a ser Víctor, que va a hacer la pregunta incómoda de la semana. Adelante, Víctor. Sí, pregunto, a veces veo a la gente, por ejemplo, paso por aquí, hay un templo, una iglesia, y la otra vez escuchando al paso y está abierta la puerta, el portón y dice, hay que ser virtuoso para ganar el reino de los cielos. Yo me digo, bueno, pues en realidad el reino de los cielos es una especie de renacer en un plano más, como ellos dicen, las religiones, más más venturoso o más cómodo, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿y esta idea de dónde viene? O sea, en la religión musulmana igual, el cielo del millón de vírgenes y no sé qué tanto. Y algo parecido. Y digo, bueno, todas estas ideas de judeocristianas y principalmente hasta las de judaísmo, pues tienen una misma raíz, ¿no? O sea, digo, de dónde viene o de dónde se la sacaron, porque esas ideas son constantes en todas partes, es lo mismo en todas partes. No, O sea, en todas partes no. Y tú fíjate que en el judaísmo tampoco. En el judaísmo no van a ningún cielo. Y bueno, vienen, sí, no. y todo viene del budismo. Todo viene del budismo. Donde hay reinos celestiales, donde viven los devas. Luego están los reinos, o sea, el animal de los petas. Y luego están los infiernos. Tú fíjate que en donde está en el judaísmo no existe ni el infierno ni existe el cielo. Porque el judaísmo no está entroncado dentro de las religiones, digamos, mayoritarias. Se hizo, cuando se inventó el cristianismo, se hizo como si viniera del judaísmo, y es falso. Porque se hizo una copia del budismo mahayana. Pero se hizo depender del judaísmo. ¿Por qué? Porque la idea era victimizar al héroe y que fueran los judíos los malos. Esa era la idea, porque luego al final era lo que se pretendía robarles, que fue lo que se hizo, y cortar su preponderancia religiosa. Entonces, el cristianismo cuando se crea, con Constantino, toma las ideas del budismo, el cielo y el infierno. Y luego todas las religiones que han salido de ahí, entre ellas el Islam, que el Islam es una derivación del cristianismo de lo que es el cristianismo arriano, de un solo Dios, de no de tres dioses, sino de uno solo, pues siguen con la idea del cielo y el infierno. Lo que sucede es que el Islam y el cristianismo, con todas sus ramas, vertientes y todo lo demás, son tantos que parece que es general y no lo es. Fíjate, qué cosas. Sí, porque, por ejemplo, en China, no, también, o sea, no hay una religión, bueno, originalmente no está el confucianismo y no sé qué, pero viéndolo bien tampoco tienen originalmente ellos no creían tampoco en algo así como El más confucianismo no es una allá, religión, es una ética política, sí, uh-huh. fundamentalmente, y tienen precisamente el
el budismo mahayana, cuando se implanta y se impone en ciertas partes de la India y en partes de China, que es donde estaba el imperio Kushana. Y ahí empieza el rollo de los cielos y todo lo demás, o sea, de un reino celestial y todo lo demás. O sea, esa idea viene por ahí, ¿sabes? O sea, pero fíjate un detalle importante. En lo que es el cristianismo, y por supuesto en el Islam, que el Islam es una derivación del cristianismo, la idea es que el reino de los cielos es único, en lugar de ser múltiple, es único y encima además es eterno. Tiene una idea de eternidad. Es decir, que se supone que tienes que ser bueno, lo cual es meritorio, lo cual también tiene relación con la realidad, para lograr entrar, digamos, que renacer en un reino celestial. Lo que pasa es que esta gente tiene un solo reino celestial único y es eterno. Cuando sabemos que todo acaba y todo muere, o sea, toda vida muere. Entonces, es mucho más simple prometer un reino celestial único, que vas para ir siempre y vas a estar cantando hasta el infinito y más allá, que puede ser un coñazo absolutamente tremendo. Como decía alguno, espero irme al infierno porque en el cielo no conozco a nadie. No, y estaba, bueno, hace tiempo, bueno, ya muchos años leí de Japón. Es un caso muy peculiar porque ahí el shintoísmo es animista. Bueno, ellos tienen su religión primitiva, pero llega el budismo y como que se funde, bueno, es lo que dicen, y casi hay templos que tienen las dos vertientes, shinto y budista, pero casi no tienen conflicto en ese aspecto, como que parece que están muy unidas esas. A lo mejor ahí los japoneses sí como estaban muy aislados, tenían otra visión más cuando, y lo has dicho tú en el pasado, bueno, lo has dicho, que antes las personas tenían más facilidad de comunicarse con los devas no, pero mucho antes los dioses. de estas religiones oficiales, pero mucho tiempo antes. Pero el tema fundamental aquí, quizás para destacar, es que las religiones oficiales tienen una misión social, tienen una misión política. Eso es importante. Entonces, el budismo, los dos momentos cúlmenes suyos fue con Ashoka y con Kanishka, que llegan a ser, los crean como religión, cuando el budismo en sí mismo no es una religión, se crea como religión, la primera que luego llamarían Hinayana, y luego mucho más tarde se iría derivando, pero como 1200 más 1600 años después, nacería lo que ahora llaman el Theravada, y que es una teoría, curiosamente, es anticreacionista. Mientras que el budismo mahayana es el que monta Kanishka y lo impone en la India. En las zonas de China que tenía controladas. Y en las dos ocasiones, y esto, sin embargo, es completamente diferente, es eternalista. Y por eso, al ser eternalista, curiosamente, el cristianismo es eternalista también. Es decir, cree un alma inmortal. Y es que los dos andan por la misma cosa. Y luego sucede lo mismo con el Islam, que tienes un alma inmortal, no es algo que vaya desapareciendo. Y con la idea de que el karma que uno produce, uno siempre lo paga. Entonces, algo que hayas hecho bien en este mundo, lo vas a recibir en el próximo. Siempre. Y lo que hagas mal, lo harás mal y lo pagarás en el siguiente mundo, siempre. Y como, según ellos, ya en el siguiente mundo ya no creas más karma, pues entonces te quedas ahí para siempre. O sea, no haces más, pues ahí te quedas, haciendo nada, básicamente. Pero es curioso. Pero hay que entender que el budismo, donde se ha podido imponer por sangre y fuego, lo ha hecho. Y lo hizo en la India. Entonces, el budismo duró en la India lo que duraron las dos dinastías que lo impusieron, que fue la Maurya y la Kushana. Pero una vez que esas dinastías cayeron, el budismo desapareció.
Y en la India, pues es una cosa, no llega ni al 1% de la población, nadie es budista en la India. Sin embargo, en otros lugares que era una religión minoritaria, como por ejemplo en China o en Japón, pues lo que hizo fue buscar siempre el apoyo del gobierno, o al menos no molestar. Y no se impusieron a sangre y fuego como lo hicieron en la India. Sin embargo, por ejemplo, cuando aparece la religión Theravada, que son integristas, fundamentalmente integristas, pues estos, donde aparecen, que es en el sudeste asiático, en el siglo XII, XIII, XIV, vamos, hacen una masacre de Mahayanas que no dejan ni uno. Es que los matan a todos. Y ahí se impusieron y ahí siguen. Y, por ejemplo, había zonas donde había hinduismo y acabaron con él. Por ejemplo, el Angkor Wat, en el famoso templo este de Camboya, es hinduista. Y a ver qué hindúes quedan. Acabaron con todos. Y antes que los Theravadas había Mahayanas y los exterminaron. O sea, el budismo donde puede, arrasa. Vamos, arrasa. Y si no puede arrasar, pues negocia. Entonces, en Occidente, por ejemplo, como no puede arrasar, negocia. En Birmania, como puede arrasar, pues machaca a los musulmanes. ¿Ok? Así funciona. Y aquí es tan nice y tan guapo porque no le ha quedado más remedio que negociar. Porque imagínate que ahora se pusieran los monjes estos, en plan como el mirar tú ahí y vamos a cargarnos a no sé quién por aquí, y dice, ¿y este tío de qué va? Pues le mandan al peo, obviamente. Pero ese es el procedimiento. Sí, está muy, hay también dentro de lo que se adhiere a la creencia, está lo de el exorcismo, los espíritus, las posesiones, todo eso que no vienen exactamente en el canon religioso, pero lo adhieren incluso los santos, las vírgenes, las apariciones. Bueno, mira, todo eso. mira una cosa, las vírgenes, o sea, las vírgenes y los santos, fíjate la idea, no hay santos con los judíos. Hay profetas y tal, pero no hay santos. No van a una parroquia o a un sitio a mirar a un santo. ¿Por qué? Porque el judaísmo solo adora a un solo Dios. En el Islam tampoco hay santos. Porque solo adoran a un solo Dios. Hay tumbas de sus profetas, que los tal, pero no los adoran. Sin embargo, el cristianismo, como se metió, en una sociedad, la romana, que era politeísta fundamentalmente, entonces es una forma de mantener el politeísmo, suponiendo que hay un solo Dios, que luego al final en el Concilio de Nicea, por culpa de Alejandro de Alejandría, Atenasio de Alejandría, se impone a las tesis de Arrio y meten 3 dioses, aquello de que en el bautismo es el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me contará que tendrá que ver, pero bueno, tienen que meter 3 dioses en uno, pues se monta una especie de politeísmo en formato de tener un dios principal, que sería la Trinidad, y luego unos dioses secundarios, ¿vale? Que serían pues todos los que ya conocemos de, pues eso, todos los santos y lo demás. Y los santos funcionan como los dioses había en Roma, es decir, tú te vas a la Virgen de Guadalupe y tienes una santa ahí, que es la Virgen de Guadalupe, que es una estatua o un dibujo o lo que sea, y la gente va y lo adora, como se hacía en, no sé, en Roma, pues a Júpiter o cualquiera de estos. O sea, se mantiene lo mismo porque es la forma que tienen de organizarse. ¿Ok? Pero por eso en el cristianismo han tenido muchísimos, lo de los santos, han venido a hacer lo que serían los devas, ¿vale? Así en general, sin ser Dios, o sea, porque tienen un Dios, se supone que ese Dios absurdo que lo sabe todo y además lo puede todo, es absurdo en sí mismo, pero da igual, se cree y ya está. Y los demás se hacen así. ¿Para qué? Para mantener el politeísmo que tenía Roma. Y está perfectamente aceptado.
Y claro, dicen, y hombre, es que nosotros no adoramos las imágenes. Digo, ¿que no adoráis las imágenes? ¿Tú te imaginas yendo ahí al Tepeyac, alguien se levanta, coge, agarra el dibujo aquel y lo quema? ¿Qué pasa? Se monta una horda, ¿no? Pues se supone que no tiene que montarse nada, porque ellos no adoran a nada. Eso está ahí de decoración, es falso. Son politeístas y adoran imágenes. Y por supuesto, el cristianismo pues dice que agarra los 10 mandamientos del Éxodo y es falso. O sea, porque si agarras lo que dice el primer mandamiento en la Biblia, dice básicamente que no harás ninguna figura de nada que esté en el cielo y la tierra, porque si no, vamos, te caerá, vamos, los infiernos celestiales en ti en no sé cuántas generaciones, si lo haces alguna vez, de adorar a algún ídolo. En lugar de eso, simplemente pone amarás a Dios sobre todas las cosas, que es una cosa así bastante, en fin, bastante light para poder permitir el politeísmo real que predican y practican. No, y aquí el sacrificio humano lo sustituyeron por la consagración. Pero el sacrificio igual, o sea, el sacrificio con canibalismo. Por eso no creo que hubiera ningún problema aquí en Mesoamérica de aceptar el cristianismo. Y haciendo lo mismo, sacrificas al Dios y te lo comes. Te comes la carne y la sangre. O sea. Sí, eso es lo que dicen. Acá sacrificaban niños aquí en lo que es... Bueno, niños, mayores, lo que hubiera. Se comía, los niños estaban reservados supuestamente eran especial, sí. Y había una casa para eso. Un día antes los metían a la casa de las lágrimas, algo así le decían. Y al siguiente sacrificaban a los niños. Pues tú verás, ahí tienes a Jesucristo supuestamente metido en una cárcel en forma de sagrario, que lo sacan para que se lo coman. Es la misma imagen. Es la misma imagen. Sin embargo, sí, es que me sorprende. El mismo cristiano que cree profundamente que lo que está metido en el sagrario es Jesucristo en su forma, en su transustanciación y tal y cual, así, dices, pero vamos a ver, ¿estamos hablando de lo mismo o no? ¡Hombre, no! Ah, ¿y qué es peor? ¿Comerse a un niño o comerse a tu Dios? Y es que yo las imágenes donde ponen el Sagrado Corazón de Jesús es una imagen de Cristo con fuera el corazón. Y sí, veía unas imágenes de sacrificios de los códices. Sí. Exactamente. Y yo me quedaba, bueno, de niño sí, como que lo veía igual, casi. Dije, sí, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que todo eso está en la conciencia colectiva, ¿de acuerdo? Y entonces es mucho más sencillo para aceptar para la gente que para eso lo tiene como propio, como es algo que no está de más, es una cosa que se tiene como habitual, pues se acepta mucho mejor una religión así que una religión completamente diferente o otra cosa. Y es natural. Entonces son salvajadas, verdaderas salvajadas, pero como nadie las verbaliza, pues están ahí y atraen, pues eso, a la gente que en su foro interno siguen siendo caníbales, siguen adorando a dioses y siguen diciendo que siguen siendo lo que son, que dicen que no son. Pues claro, ellos ni son caníbales, ni ellos adoran a dioses, ellos nada más tienen un dios y tal, pero hacen justo lo contrario. Y ese tipo de moral, esa moral que tienen, siempre doble moral, en la cual hacen una cosa y luego creen otra. Y piensan que lo que creen y lo que hacen es lo mismo, cuando es completamente diferente. No, y a mí yo de niño, cuando lo vi la primera vez, entrar en el templo, a mí me impresionó varios vitrales y las pinturas, bueno, de cómo estaba, más lo del corazón y cómo estaba en agonía en la cruz la imagen, la escultura, porque en agonía Cristo ahí, ¿no? Todavía, o ya con la herida en el costado y todo eso.
Y ya después, cuando leí de Tenochtitlán, tenían un muro donde clavaban las cabezas de los sacrificados, yo me ponía a ver, bueno, era una manera de acostumbrar, porque yo me imagino los niños viendo eso diario, porque era todo el tiempo, y las personas era como decir, como tú dices, hacerlos exactamente eso ya era algo que lo traían, pero lo imponían ya Sí, porque desde pequeño. las barbaridades si se imponen desde niño, desde muy niño, y lo ves desde muy niño, y luego te dicen eso, pero tú no lo puedes entender, como decía San Agustín. ¿Cómo puede una cabeza pequeña como la tuya entender un Dios tan grande? Y entonces dice, tú no vas a entender nada de lo que te estamos diciendo, así que tú obedece y ya. Porque tu misión aquí es obedecer. Y si eres bueno, te vas al cielo. Y ya. Y entonces desde muy niño empiezas a ver, pues eso, una cosa brutal, que es un tío ajusticiado de la peor forma posible. Sangrando, hecho un asco y tal. Y lo ves natural. Lo ves natural. Y bueno, luego tiene sus cosas, ¿no? O sea, esa imagen se impone para ver lo malos que son los judíos, que a nuestro Dios, fíjate lo que le han hecho. Porque esa es la idea inicial. Y después luego viene muy bien por el tema del sacrificio. Y que es mejor tener un pueblo que ame el sufrimiento. Eso vas a tener a la gente jodida y van a dar gracias por estar jodidos. O sea, es un chollo. O sea, porque si el ideal es estar jodido, pues fíjate que bien, ¿no? O sea, tú jodes a la gente y están encantados porque estás jodido. Porque tienes que coger la cruz como Jesús. Entonces, es fabuloso para un gobierno. Por eso, la organización criminal llamada Iglesia aún sigue funcionando hoy día. Ninguna otra organización ha durado hasta hoy. Que se basa fundamentalmente en aliarse con los gobiernos para tener a la gente subyugada. Y todo ha servido para eso. Tienen la parte de lo que llaman Cáritas, que es agarran recursos del gobierno, o sobre todo recursos del gobierno más que recursos de la gente, y luego se supone que hacen caridad. Luego con el dinero hacen luego lo que les da la gana. Pero se supone que hacen caridad. Y mira qué buenos son. Y ese tipo de cosas. Cuando ves luego lo que hacen no es lo que dicen, etcétera, etcétera. Y ahora se puede decir que feo lo que hacen. Antes no se podía decir. Y tal. Pero bueno, básicamente es eso. Es una organización criminal. Desde que lleva 1700 años matando, robando, violando, haciendo de todo. Y son los buenos. Porque son los buenos, Sí, claro. sí, y también me sorprende cómo, por ejemplo, he visto, ¿no? Los presidentes, cuando ha ido Obama, ha ido Bush, van al Vaticano a saludar, dizque a saludar al Papa, ¿no? Uh-huh. Pero pues incluso dicen 2000 años del Vaticano, bueno, casi, puede No, el decir. Vaticano no. El Vaticano es mucho más moderno. Cuidado. Bueno, sí, Porque sí, la estafa es del más, Vaticano de la Iglesia Católica empezó cuando Pipino el Breve, que tenía conquistados territorios en Italia, queda con el Papa para darle los territorios esos, no con el Papa, con el obispo de Roma, que era un obispo más, ¿vale? No un obispo más, era uno de los 4 obispos principales que había en la cristiandad, bajo la égida del patriarca de Constantinopla. Estaba Antioquía, estaba Alejandría, y el de Roma el que menos importancia tenía. Les da esos territorios y quedan en crear lo que es el Testamento de Constantino, un documento completamente falso, donde decía que Constantino le había dado la preponderancia al Papa para que él estuviera por encima del poder temporal, porque lo que quería Pipino el Breve básicamente es que ese señor, que acababa de ser el Papa, tuviera legalmente el poder de hacerle a él, era mayordomo, o sea, digamos que primer ministro, mayordomo del reino de los francos, hacerle a él rey de los francos, quitando al rey legal, lo quita y se le pone a él. Acaba con los merovingios y le pone a él.
Y luego empieza, pues eso, luego el hijo es Carlomagno y sigue todo el tema por ahí. Y crean el Sacro Imperio Romano-Germánico, que se elige entre ellos al que sea el rey de romanos, y si lo corona el Papa, se convierte en el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, que dura hasta Napoleón. Entonces, ahí se mezcla lo que es el poder real, el poder temporal, con el poder papal. Y el Papa, o sea, la figura del Papa que se crea ahí, todavía no es católico, y se convierte en católico en el cisma llaman cisma de Oriente, cuando es realmente el cisma de Occidente, cuando en el año 1100 o 1200 por ahí, hubo una controversia entre el obispo de Roma y los otros tres obispos principales, que era el patriarca de Constantinopla, y se le ocurrió al obispo de Roma decirle al patriarca de Constantinopla que él se imponía porque le enseñó el documento falso, porque él no sabía que era falso, diciendo que él estaba por encima de Constantinopla y que por encima de Antioquía y por encima de Alejandría, y diciendo que él tenía jurisdicción universal, que en griego es, porque fíjate que siempre es griego, que todo se escribe en griego, que es el católicos. Católicos es universal. Entonces lo expulsan de la Iglesia al Papa de Roma. El Papa viene siendo Papa cuando es expulsado realmente de la Iglesia. Y queda expulsado de la Iglesia y con el mote o el insulto de universal, católico. El que tiene jurisdicción universal, cuando realmente lo expulsan. Y la Iglesia expulsada se queda en el Occidente. Y es cuando sí ya se convierten en católicos, el Papa ya es Papa de los católicos y ya se va queda excluido de la Iglesia universal, que la Iglesia ahora es llamada ortodoxa, y se llama ortodoxa por eso, porque es la ortodoxa, es la que ha seguido siempre las reglas tal y como eran, no ha variado. La que se va afuera es la católica, cuando un Papa que no se entera de nada va a agarrar un documento falso, que es el que le sirve a él para tener el dominio en las tierras que tiene, se lo planta a gente que sí sabe de qué va el tema. Y le expulsan, vamos, directamente. Hasta entonces sí, también, no hay papas, ni hay católicos, y decir, es que la Iglesia Católica es muy antigua. No, la Iglesia Católica es cuando empieza la expulsión, ¿vale? Que es cuando le ponen el insulto de católico. Y cuando, digamos que el patriarca de Roma llega a tener preponderancia sobre el reino de los francos y luego empezó a extenderse a otros reinos, fue con Pipino el Breve en el siglo VIII. Sí, y también hay una historia muy interesante del rey de Inglaterra que lo ayudó supuestamente Juan Sin Tierra. Sí. Porque entregó supuestamente las tierras de Inglaterra, no sé si de Gales y de otras partes de Escocia, no sé, al Vaticano. Ahí sí era fue más para no, tuvieron, por ejemplo, hay dos santos en Inglaterra que se llaman Tomás Becket y Tomás Moro, que fueron 2 veces que se metió el rey para quitarle las propiedades a la Iglesia, y saltaron estos y a estos les cortaron la cabeza. Y lo usaron para rebelar el pueblo contra el rey, y luego las 2 veces el rey terminó arrepintiéndose. ¿Vale? Sí, y después se lo cargaron al Juan Sin Tierra. Quedó. Pues sí. La revolución gloriosa. Todo tiene su porqué y su para qué. Lo más importante es el para qué. Pues vivimos con eso de, bueno, las religiones de este lado, pues tienen su origen en, ya sabemos dónde. No, tiene origen en el budismo. El budismo sí. Inicial, luego se hace un budismo falso, que es el Hinayana, que se lo monta otro integrista país que se le ocurren las cosas, que es Moggaliputta Tissa. De ahí sale otro budismo más, que es el Mahayana, que es invento de Asvagosa con Kanishka. Y luego ya Constantino lo agarra, lo transforma con Eusebio de Cesarea, y así va siguiendo por todos lados. Ya está. Entonces,
se puede decir que Por eso la hay cielo y religión infierno, cristiana, por eso hay reino de los cielos, por eso la gente se confiesa, por eso tú te agarras, pues eso, lo que es el evangelio y es el Buda Carita, directamente, y las prácticas que tienen los cristianos, que no tienen para nada los judíos, todas esas prácticas las tienen los budistas. pero a ver, Tomás, tú le dirías a un católico, a un protestante, a todos estos supuestamente cristianos, decirle, ¿sabes qué? En realidad no es cristianismo, es budismo lo que estás, No, se acerca más falso. al budismo, no, El budismo falso. pero no falso una vez, falso 2 veces. O sea, se quedarían... es un refrito. Imagina que tienes un refrito. O sea, tienes un plato original, ¿vale? Lo hacen un refrito en el siglo III antes de la era común. Lo vuelven a hacer otro refrito en el siglo II. Y le hacen otro refrito en el siglo IV. ¿Vale? Es un refrito de un refrito de un refrito. Luego, el catolicismo le hacen dos refritos en el siglo VII, perdón, en el siglo VIII y en el siglo XI, el siglo XII. O sea, es un refrito del refrito del refrito del refrito. Luego, llega hace lo que es lo que es la reforma, ¿vale? Lutero, y hacen otro refrito. Y luego ahí hacen un montón de refritos porque cada cual ya se quiere hacer su historia propia y se hace un refrito del refrito del refrito. Y están haciendo un refrito de un refrito que, bueno, ya está requemado la cosa, vamos. Vamos. Pero no se lo creerían. No se creería a la gente decirle, ¿sabes qué? En realidad estás creyendo un budismo reformado, más que reformado, como dices, refrito. No lo creerían, ¿no? Dirían, ¿qué? No, nuestra religión viene de Dios, que nos lo dijo automáticamente y ya está. Y yo lo he preguntado siempre, dice, mira, de verdad, si Dios fuera ese Dios eterno y esas cosas, me encantaría ver cómo localiza la Tierra dentro del universo. Me gustaría saber cómo es capaz de llegar a este cachorro acá. O sea, ¿cómo llegaría hasta aquí? Vamos, se volvería mico intentando localizarlo. Y en ese sitio que se vuelve mico intentando localizarlo, pues ahí manda a su hijo y monta el pollo y monta no sé qué historia. Digo, ya, sí. Sí. Mucho, sí. Son estupideces una tras de otra. Y nada, la Iglesia siempre se puso en contra de cualquier idea que le resquebrajara su forma de ver el mundo, pero luego se dio cuenta que como la gente es idiota, es lo mismo. Pueden aceptar la evolución, pueden aceptar que la Tierra no es el centro del universo, porque tendría sentido que fuera el centro del universo, cuando si Dios ha venido aquí, porque sería el centro del universo. No vas a una roca perdida y vete a saber dónde en el sitio. Vamos, que para encontrarlo tiene que ser, vamos, impresionante, vamos. No digo que imposible, pero lo más cercano, o sea, a lo imposible, a lo imposible. Si has visto eso de la Tierra que se va haciendo pequeñita y sigue, y chica, y va a la galaxia, y otra galaxia, y otra, sigue. No vas a encontrar esto ni de coña. Y eso es donde Dios hace todo lo que tiene que hacer. Pues si lo tiene que hacer con todos los mundos que hay, vamos, no para, ¿eh? Está Cristo ahí crucificado una detrás de otra. Vamos, no para de crucificarse una vez y otra. Aunque algunos dicen, no, basta con que se haya sacrificado aquí en la tierra para que sirva para todos los mundos. ¡Ay, qué suerte! Con todos los mundos que tiene que haber, y ha sido justo en el nuestro donde lo han crucificado. Mira por dónde. Quizás sea por eso que no vuelve. Pero tenía que haber vuelto ya, ¿no? Me habían dicho eso. Porque te vuelvo a repetir, hasta que vuelva Jesucristo, estar agarrado del cristianismo con el tema del futuro Buda. ¿No? O sea, hasta eso también está copiado. Hasta Metella, igual. ¿Va? Venga, Andy, mata la reunión, que lo haces muy bien. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Principalmente veo que la religión es solo un instrumento del poder y lo más triste es que funciona muy bien porque no importa qué tan absurdo sea o con cuántos arreglos y parches llegue a funcionar, o sea, sigue ahí muy bien y me imagino que es por nuestra inmensa necesidad de sentirnos, bueno, tal vez especiales o mejores que otras gentes.
no lo sé. Pero es triste. Bueno, Pues muchas gracias y el fin de semana que viene estaremos en Costa Rica. Pues hasta el siguiente. ¿Ok? Nos vemos.